No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches de jueves. Acá estamos para iniciar una nueva edición de Historias de Vida. Este programa que hacemos con mi querido amigo Ricardo Fernández Totti y que está ahí acompañándonos como siempre, magistralmente, Alejandro Filimonchuk. Hola Alejandro, buenas noches. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. Siempre con tu matecito. Ah, sí, el mate. Siempre con tu fiel matecito. Compañero. Absolutamente. Fiel compañero. Sí. De todo el día. Por supuesto, de todo el día. Por supuesto. Uno para un ratito y sigue. Y se toma un matecito. Sí. Soy... Lo que pasa es que, claro, el mate es muy compañero. El mate es una compañía el mate, sin duda. El mate es muy compañero. Junta a la gente el mate. Pero por supuesto. Junta a la gente, ¿no? Sí. Es muy... a ver, para aquel que tiene momentos de estar... Que tiene momentos de estar en el trabajo solo, pensando en el trabajo, lógicamente, y tomarse un mate es todo como una tranquilidad, no sé, una paz que se siente. Sí, totalmente. Y se siente con un compañero ese compañero que no le da contra jamás. Totalmente. Es el compañero que no le da contra jamás. Y un mate no se le niega a nadie. No. Y un mate no se le niega a nadie. No. Y después está también esa costumbre de decir, no sé, por ejemplo, yo llego al taller mecánico de mi amigo, o en otra época iba también al otro amigo que tenía un taller de calzado, poné la pava. Entrabas, poné la pava, te decían. Poné la pava. ¿No? Era como toda una tradición, claro, ¿no? Claro. Vos llegabas, poné la pava. ¿Te acordás de eso? Exactamente. Claro que sí. Exactamente. Qué lindo todo. Era el mate es eso. El mate es eso. El mate es para... no solamente para sentirse bien uno, sino es el compañero de distintos tiempos. Sí. Y de amistades, de la charla. ¿Y cuántas veces estás solo, pensando o escribiendo o haciendo alguna tarea, ¿verdad? Y está el termo, está el mate, y es y parás un momentito, te servís un mate, claro, tomás, pensás, te sirve para ese momento de meditación, de pensar lo que estás haciendo, mirar si estás haciendo algún trabajo. A mí que me gusta, por ejemplo, mucho la carpintería, por ahí estás haciendo alguna cosa, te detenés, mirás, das vuelta con el mate en la mano. Tanto para el relax. Exactamente. Como para como para la pausa. La pausa y el momento de tranquilidad, el mate ahí, fiel siempre al lado de nosotros. Siempre, nunca debe faltar. Y se extraña, cuando uno lo tiene. Se extraña. Vos sabés que en alguna oportunidad tuve que viajar por trabajo, y vos viste que en los aviones es medio complejo el tema el tema del mate, la bombilla y qué sé yo. Lo he extrañado a horrores el mate, a horrores. Yo soy muy tomador de mate también, y es una cosa que me falta cuando no lo tengo a mano. Sí, tal cual. Me falta, ¿no? Y bueno, vos sabés que Ricardo habla... Sí. No ibas a hacer que ibas a hacer un comentario. No. Y ¿te acordás que antes en la preproducción estábamos hablando de lo que eran los barrios? Porque a mí la idea del mate me lleva ¿a dónde? A la puerta de mi casa. ¿Por qué?
porque después de cenar, en el verano, nos sentábamos en la puerta a tomar mate. Claro. ¿Vos te acordás de eso? Sí, cómo no. Era eso. Era tradicional. Tradicional. Una rondita. Tradicional. Estaban los padres, estábamos la nosotros, que ronda éramos de- chicos, venía la algún ronda del amigo, mate. venía algún amigo, estaba el mate, y nos quedábamos charlando a lo mejor hasta las 11, 12 de la noche. ¿Sí? Yo, no yo iba a decir tenía, y no voy a decir tenía, voy a decir tengo, porque no haya, a ver, hace muchísimo tiempo que no lo veo, muchísimo tiempo, por esas cosas de la vida que uno a veces ni siquiera sabe el por qué Sí. no se encuentra con alguien. Ujú. Pero que uno lo siente, uno lo lleva en el corazón en forma permanente. Carlitos Rivero, ese muchacho, éramos muy amigos. Sí. Y éramos muy amigos salíamos, y por ahí íbamos a bailar o algo de eso. Entonces, cuando volvíamos, o iba para la casa de él, depende de donde estábamos, la cercanía era lo que indicaba para dónde íbamos. ¿Para dónde iban? Claro. ¿Qué lugar quedaba, qué casa quedaba más cerca? Exactamente, Claro. exactamente. Y yo recuerdo, generalmente era mi casa porque estábamos mucho más cerca del centro, Claro. que era donde íbamos nosotros. Entonces, generalmente era a mi casa. Y recuerdo que nosotros llegábamos, pasábamos por una panadería y le golpeábamos la persiana. Porque todavía no estaba abierta. Porque aparte no era despacho, era la panadería, era donde Era estaba la cuadra, Era una cuadra. tal cual, Claro. donde estaba la cuadra, donde ahí se trabajaba toda la noche. Para los chicos jóvenes que pueden estar mirando, Ricardo, aclarémosle que ¿Qué era la cuadra? el lugar donde se producía donde se hacía la producción de pan se sigue se llamando llama cuadra. cuadra. Ahora hay hornos eléctricos, la Claro. tecnología avanzó un montón, pero antes el estaba el horno a leña. era a leña. Y bueno, ahí donde se cocinaba el pan, había unas mesas muy largas, donde se preparaba, se amasaba el pan Sí, sí. y se colocaba dentro Sí. del horno y se cocinaba, ¿no? Y un detalle más, Ricardo, antes las panaderías abrían a las 6 de la mañana. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, yo me acuerdo en Valentín Alsina, en la esquina de mi casa pasaba mucha gente para el lado del fondo. Yo vivo para la gente que es de Lanús y de Valentín Alsina o de la zona, yo estoy muy cerca de Rivadavia y Perón. Hoy Perón, antes Valentín Alsina. La avenida principal, que es la que saca el Ajá. puente Alsina. Entonces, me acuerdo que el colectivo paraba en la esquina de frente a mi casa, yo estoy frente a la plaza, y pasaba mucha gente para el fondo, porque en el fondo había... Yo le llamo el fondo la parte de atrás de Valentín Alsina. Claro, ¿no? claro, sí. Y había fábrica de galletitas, había talleres de calzado, había, no me acuerdo, metalúrgica, telares, y la gente pasaba por la panadería a las 5, a las 6 de la mañana, las panaderías ya estaban abiertas. Claro. Y no había, digamos, como no había la inseguridad que tenemos hoy día, las panaderías podían abrir muy temprano y ya el pan estaba preparado desde las Exactamente. 3, 4 de la mañana, ya Sí, estaba sí. horneado y listo en la estantería para Sí, ser sí, despachado, ¿no? Sí. Así que bueno, esto también es Sí. historia, ¿no? Y bueno, entonces yo, ¿qué pasa? Volvíamos, y esto viene por el tema del mate, ¿no? Entonces pasábamos por la panadería, le golpeábamos la persiana, y claro, es un lugar donde todo el mundo se conoce. Entonces, como todo el mundo se conoce, ¿qué haces, negrito? Bien. Los pibes del barrio. ¿Quién es? Los pibes del barrio, los chicos del barrio. Claro. No, una docenita.
Y si no, comprábamos hacían unas tortitas así de grasa, que eran algo maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Eso calentito, íbamos a tomar mate. A preparar un matecito. A tomar mate. Ahora, todo esto era, para nosotros, era sentarnos a charlar. Yo creo que jamás charlé tanto con una persona como con él. Claro. Como con él. Y por eso uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me llevé tan bien? ¿Y por qué pasó la vida y los años? Y estamos sin vernos. Y yo he tratado de buscarlo, Ahora, claro, han sucedido cosas, han fallecido la mamá y el papá. Sabés que todavía está acá. Sí. Pero bueno, no lo pude encontrar. Pero me daría un gusto bárbaro que él nos estuviera escuchando. Bueno, a lo mejor. Y decirle, Carlitos, te quiero siempre te voy a querer igual. Bueno, a lo mejor alguien lo tiene como referido o lo tiene como contacto o alguna. Sí. Y le comenta esto, ¿no? Bueno, ellos, los papás, eran de origen paraguayo. Mira. Resulta que cuando íbamos a la casa de él, claro, todo estaba muy lindo, pero resulta que a las 6 de la mañana, en el verano, ya empiezan a cantar los pájaros y la gente empieza a despertarse. Sí. 6, 7 de la mañana. Los gallos. Y los gallos. Tal cual. Y no había gallinero en todas las casas. Entonces, claro, y yo recuerdo que estábamos en la casa y se levantaba el padre, que era un hombre. Mira, a vos que te gusta la carpintería, él era carpintero. Pero qué Es un oficio maravilloso. Pero qué carpintero. Es maravilloso el oficio de carpintería. De lujo. Hacía unas cosas, pero de lujo. Claro. De lujo. Un ebanista era. Sí, claro. Sí. Bueno, y se levantaba y decía, porque nosotros teníamos lo que estábamos tomando, el agua que estábamos tomando, pero aparte teníamos calentando otra papa más. No existía la pava eléctrica. No, que teníamos. Había que ver que no se pasara de temperatura. Claro, teníamos otra pavita calentándose despacito, qué sé yo. Cuando se terminaba esta, seguíamos con la otra. Claro. Entonces se levantaba él, y nosotros le cedíamos esa pava de agua caliente para que tomara mate. Al señor carpintero. Exactamente. Al papá, que era papá de uno de los muchachos. El papá de él. Claro. Entonces decía, bueno, esto es comenzar un domingo de primera, decía. Así que hoy comemos juntos. Y yo les voy a ser muy franco. Nosotros los domingos para nosotros el domingo era especial. El domingo no nos separábamos. Maravilloso. Entonces le decía yo, no, mire, no se enoje, pero nosotros el domingo, qué sé yo, ahora yo más tarde voy, teníamos la costumbre de ir a misa. Claro. Con la familia. Entonces, sí. Bueno, entonces no me quedo, qué sé yo, almorzar. Entonces la madre se levantaba y hacía unas tortitas de grasa. Y decía, bueno, por lo menos llévate esto para tu casa. Y yo, esas cosas Nos han marcado para toda la vida. que yo creo que nos marcan. La pucha. Por eso digo, qué lindo, ¿no es cierto? Cuando uno conoce las distintas. En realidad no hay nada distinto. Creo que todo es similar en pasados los años, ¿no es cierto? Por supuesto. Pasaron los años. Hoy las costumbres son otras.
hoy las costumbres son otras. Pero teníamos una juventud tremendamente sana, Sí, muy, muy pura, de mucha pureza. totalmente. De mucha pureza, Ujú. de mucho respeto. Dios me libre, ¿no? El respeto era algo que era lo primordial. Era inobjetable. No, eso. El respeto con los vecinos, Con los vecinos. con las chicas del barrio, con las vecinas. Ojo con mandarse una macana, con decir alguna cosa fuera del lugar o algo, porque te venía para un problema. te venía un disgusto que Dios me libre. Era ¿no? para tener primero un con la familia y después venían a tu casa. Pero aparte otra cosa, uno ya iba siendo educado de esa forma. Sí, Ojo con lo que vas a hacer, ojo con lo que decís, ojo con lo que... Y siempre ojo, lógico. Sí, A uno sí. le van marcando un camino, que es... Y uno le tiene que dar gracias a Dios de eso. Y fíjate, Ricardo, que no solamente te educaban tus padres o tus abuelos, No. sino que te educaban los vecinos. Los también. vecinos. Y vos te retaba un vecino, o te hacía un llamado de atención porque a lo mejor habías pegado un pelotazo o te habían escuchado decir una palabrota o algo. Bueno, venías a tu casa a decirle a tus padres, me dijo tal cosa. No le decía nada porque sabía que encima... Víctor, pasaba en la escuela eso. O sea, hoy, si un chico va y le dice a la mamá, me dijo tal cosa. La profe me dijo tal cosa. ¿Qué te dijo? Allá voy. Allá va, a cargar contra la profesora. Exactamente. A cargar contra la profesora. Y va con los cañones de punta contra la profesora. Pero me puso en penitencia y me puso... ¿Te puso en penitencia? Bueno, ahora te pongo en penitencia yo, te decía. Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué ella debe saber por qué te puso en penitencia? Porque no te debes haber portado como correspondía. Sí, totalmente. Pero La maestra era un ser la maestra era impoluto, sagrado. Pero santo sí. Lo que decía la maestra, la palabra santa. No se discutía. Indiscutible. No, Indiscutible. Y ni que hablar del secundario, ¿no? Claro. Yo hice secundario en un colegio de curas franciscanos en Pompeya, Instituto Nueva Pompeya, y de donde afortunadamente tengo mis grandes amigos todavía, que los mantengo a través de los años, desde el año 72, hace 53 años que somos amigos. Y tengo mi amigo, Luisito Lupis, que si me está escuchando le mando un abrazo interminable, así nos saludamos nosotros, mi amigo de toda la vida, que lo conozco desde primero inferior. O sea, hace 51 años que somos amigos. 61 años que somos amigos. Mirá qué lindo. Y esto que decías vos de la perdurabilidad de la amistad y todas esas cosas, ¿no? Con quien nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando. Mirá qué lindo. Y sí, y vos sabés que en el colegio de los curas, en Pompeya, me río porque, bueno, había muchas situaciones que eran muy graciosas, ¿no? Pero si me está escuchando Gustavo, que seguramente está con Mirta escuchándonos, como pasa con todos los programas que nosotros hacemos acá, te recuerdo a la gente que estamos en Radio de Todo, desde Lanús, Oeste, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina y para todo el mundo. Entonces, seguramente nos deben estar escuchando y Gustavo se debe estar riendo porque era la época que el padre Casiano nos pegaba coscorrones en la cabeza. ¿Y qué le ibas a venir a decir a tu papá? ¿Me pegó un coscorrón en la cabeza? No, iba... El doble te daban. Claro. Y así nos educaron y nos formaron. Yo no digo que hay que golpear, que hay que pegar. Yo no estoy diciendo eso. No. Pero era una forma de educarnos, que no te quejabas, vos no decías. Al contrario, hoy nos causa gracia cuando nos juntamos con nuestros amigos, para cuando contamos ese tipo de anécdotas, ¿no? Así que... Te cuento una, ahora que vos hablas de Dale. que hablas de los curas. Dale. Ahora que hablas de los curas, yo en mi juventud estuve muy metido Sí. Yo también. con ese tema, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces
¿qué pasa? Yo iba a la parroquia y trabajábamos en los grupos parroquiales. Sí, sí. Bueno, y existía la Acción Católica. la Acción Católica, existía, yo fui parte. existe también hoy, ¿no? Sí, sí. El escautismo. Ah, Yo fui ¿no? Boy Scout, fui Acción Claro. Católica. Después también estuve en otro movimiento muy importante dentro de la Iglesia Católica. Iba a leer iba a leer a la misa de 19 horas en la iglesia San Juan Bautista en Valentín Alsina. Mirá qué lindo. O sea, muy muy involucrado dentro del movimiento de la iglesia, ¿no? Y yo, vos sabés que... Después salí medio diablo, pero no importa. Bueno, ahí está. Después salí medio diablo, pero bueno, no importa. Yo en su momento, lógico, tan metido en eso, nosotros íbamos mucho a retiros espirituales, encuentros de juventud. En uno de esos encuentros de juventud... ¿De qué orden, Ricardo, era la tuya? ¿A qué orden pertenecían? Acción Católica. ¿Pero a qué orden? ¿Franciscanos? No sé No, cómo era no, eso. claro. No. Nosotros pertenecíamos, que estaba cerca de donde vos vivías, a Euskalechea, Claro. que está ahí en Lavallol, Sí, en ¿no es Lavallol. cierto? Eran curas que venían de ahí de la Euskalechea. Claro. Claro. Sí, perdón que te interrumpí. Y, Sí, Ricardo. y vos sabés que, claro, en una oportunidad voy a un encuentro de juventud a Temperley. Y salí de ahí que no entendía nada. Realmente era como que a mí me estaba pasando algo. Sí. Entonces yo me iba caminando de ahí hasta mi casa, porque de ahí de Temperley habían 15 cuadras, Muy una cerquita. cosa así, cruzando todo por la vía, ¿no? Bueno, En el medio Turdera. claro, Temperley, Turdera, Adrogué. Adrogué. Claro, Bueno, sí señor. parecería como fueran 3 ciudades y vean, Ya todos juntos. y es todo justo, todos hermanitos. Qué linda época. Bueno, entonces, ¿qué hago? Voy a ver al cura que en ese momento el padre Bernardo, que era el párroco de donde estábamos nosotros. Entonces le digo, padre, mire, yo quiero hablar con usted. Me dice, pero bueno, está bien, Ricardo, vení, ¿qué te pasa? Yo, mire, usted sabe que yo estuve en un encuentro así. Sí, estuviste con Eduardito, que es el que me casó a mí. Claro. Porque ese muchacho estaba con nosotros, era seminarista. Y el primer casamiento que tuvo cuando él se Fue el tuyo y el de ordenó, Graciela. fue el nuestro, Mirá. el de Graciela y mío. Mira qué historia. Bueno, entonces, sí, digo, usted sabe que yo me parece que, no sé, sentí algo como que me decía que por ahí que mi vocación estaba por otro lado, estaba por el lado de la iglesia. Entonces me miró así y me dijo, mira Ricardo, yo te voy a ser muy sincero. Yo no creo que tu vocación. En este momento estás como sensibilizado por... El evento que habías participado. Claro, pero que no pasa de ahí. Claro. Dice, esto me da, a mí lo que me ayuda a decirte esto es el tiempo que hace que te conozco. Claro. Y que participás con nosotros. Claro. Entonces dice, mira, te van a pasar 3 cosas. Cuando yo vas a salir de acá, y vas a salir enloquecido, porque lógicamente estás pensando ahora que tu vocación es la del sacerdocio y qué sé yo. Bueno, pero cuando vos cruces esta bendita plaza, te vas a encontrar con alguien que te va a decir, hola Ricardo, ¿cómo andás? Che, vamos a tomar un café a tal lugar. Y vos lo vas a mirar y vas a decir, no, porque lógicamente vos vas a querer empezar una nueva vida. Claro. La vida del sacrificio, la vida De recogimiento. Claro. Claro. Bueno. Pero ¿qué va a pasar? Cuando cruces la plaza y llegues a la próxima, que está a una cuadra de esta, la otra plaza, te vas a encontrar con otro amigo. Y te va a decir,
che Ricardo, vení, vamos, que vamos a juntarnos, vamos a tomar algo. Y lo vas a pensar, lo vas a pensar. Lo vas a pensar y a lo mejor no, pero lo más probable es que vayas. Es que vayas, claro. Es que vayas. Y ahí va a comenzar de vuelta porque te vas a empezar a encontrar con todos tus amigos, con todos. Y Sí, sí. te vas a dar cuenta que no es lo tuyo, porque te van a empezar a invitar para que salgas a bailar, para que salgas. Entonces vas a empezar de vuelta tu vida normal. Y no creo que te asiente muy bien una sotana al lado. Claro, claro. Entonces, realmente fue. Y yo lo miré Tenía como razón, diciendo, como diciendo, me está pinchando el globo. Claro, claro. Bueno, pero esa persona, ese cura, que yo quise tanto, porque era un protector de todo el purretaje que estábamos ahí. El cura era sabio. Y aparte nos sabía sacar, él nos tenía la ficha a cada uno. Claro. Oh, vivísimo. Vivísimo. Él nos tenía la ficha a cada uno, qué hacíamos, qué no hacíamos, dónde íbamos, qué no hacíamos, todo. Y pasó tal cual me dijo él. Claro, si es el lugar. Te voy a contar algo con respecto a eso. Si es el lugar que nosotros. El lugar donde uno estaba permanentemente. Y él sabía exactamente todo lo que hacíamos. Por eso digo, qué lindo, ¿no? Esas cosas que pasan, que son las cosas de barrio. Vos sabés que me haces acordar que, bueno, yo recién dije que fui al colegio secundario, lo hice en Pompeya, Sí, sí. ¿no? Yo soy de Valentín Alsina, pero hice el colegio secundario en Pompeya. La primaria la hice en Valentín Alsina, en la escuela del Estado, y la secundaria la hice en un colegio parroquial, ¿no? Sí, sí. Bueno, el Instituto Nueva Pompeya, del cual estoy muy orgulloso de haber egresado. Y sobre Avenida Sáenz, ¿te ubicás Avenida Sáenz? Sí, Bueno, absolutamente. ¿dónde está la iglesia? Sí, por Donde supuesto. está la Basílica de Pompeya. Entonces en la cuadra había un pasaje que se llamaba Ponsombi, hoy se llama Moisés Levenson. Entonces, y había un boliche, un bar, Sí. de los tantos que había en Pompeya, como era el Furcol, bueno, tantos bares, ¿no? Que estaban, el Furcol estaba en la esquina de Esquiú y Avenida Sáenz, que hoy es un Frávega. Mirá vos lo que se convirtió Claro. el Furcol, ¿no? Bueno, y más a mitad de cuadra, me acuerdo que estaba una pizzería que se llamaba San Genaro. Entonces, todos los vagos que a la mañana, si está Gustavo escuchando, seguramente se va a acordar, todos los vagos que a la mañana tenían pensado ratearse, se iban a San Genaro. Claro. Entonces se juntaban ahí todo el vaguerío, y esto es historia también, porque pasaba. Y vamos para acá, vamos para allá, vamos para Palermo, vamos para esto, vamos para el otro. ¿Y qué hacía el tipo del bar? El tipo del bar dejaba que consumieras. O sea, empezaban a caer 7 menos cuarto, 7 menos 10, entramos 7 y media nosotros, ¿no? Entonces empezaban a caer 7 menos cuarto, 7 menos 10, las 7, cafecito, ¿viste? Una gaseosa, que esto, que el otro. El bar se llenaba de pibes. Habría 15, 20 pibes. 15, 20 atorrantes que pensaban Claro, ratearse. Claro. ¿Qué hacía el tipo? 7 y 20, 7 y 25 levantaba el teléfono y lo llamaba al padre Casiano. Y le decía, padre, acá hay 20 pibes. Y allá venía el padre Casiano con el flaco Peralta también, que era el celador. Ya habían consumido, ya habían pagado. ¿Qué hacía? Entonces aparecía el padre Casiano con Peralta a arriar a la tropa. Y allá iba. Iban todos los pibes caminando por Zombie, que era un pasaje que todavía está, hoy se llama Moisés Levenson, que te saca a Tilcara, Sí, la sí. calle de atrás, donde está el Coto, por ejemplo, ¿viste? Y bueno, iba el padre iba el flaco Peralta, que era, nosotros teníamos el flaco que era el celador, iba el padre, y todos adelante marchando, porque los había arriado a todos, ya habían consumido, ya habían pagado en la pizzería, y
todos adentro del colegio. Listo. Sabía que todos esos sinvergüenza eran lo que se querían rotear. Historias que la verdad que son tan graciosas, qué lindo. Hoy uno las mira a la distancia y dice que eran cosas inocentes, ¿no? Porque Sí, la verdad que no tenían maldad ni nada, lo Sí, único sí. que no querían era ir al colegio, nada más que eso. Sí. Así que eso era un poco lo que nos pasaba cuando éramos más chicos, ¿no? Y después, con respecto al barrio, Ricardo, vos sabés que yo vivo frente a una plaza, ¿no? Y la plaza era para jugar a la pelota, Claro. ¿cierto? Pero la evolución la convirtió en un lugar absolutamente de cemento. Y yo añoro tanto Sí, claro. esa plaza de pasto, de tierra, donde nos ensuciábamos las zapatillas, las rodillas, nos caíamos, nos raspábamos, la pelota cuando caía en la zanja, porque no había cloaca en aquel momento. Claro. Y la pelota caía la pelota de cuero caía en la zanja y la ibas a buscar y la pelota, no sé, de pesar, ¿cuánto puede pesar una pelota de fútbol número 5? Menos de 1 kilo. 500 gramos. Bueno, cuando venía mojada la pelota pesaba 5 kilos. Claro, y si la claro, llegabas a cabecear te quedabas pelado. Claro. Por el agua de la zanja. Mamma mía. Y te podías desnucar. Eso era un adoquín. Por el peso que te... Claro. Eso no era un adoquinazo que te pegaban en la cabeza. Claro, que había que engrasarla. Claro, a pasarle unto. Claro, Le íbamos a pedir al... Grasa de pella. Claro, le íbamos a pedir en donde estaba la costura. Claro. Le íbamos a pedir al carnicero del barrio, le pedíamos, Claro. nosotros decíamos unto, era un pedazo de grasa. Claro. Y se le pasaba, se la untaba donde estaba, fundamentalmente donde estaba la... Claro, la mejor grasa era la que era durita. Entonces, porque la que era muy blandita era como muy grasosa. Entonces, cuando estaba durita, la grasa, que esa se llama la grasa de pella. Casa de pella, yo no sabía, mira. La grasa de pella, que es blanca. El matambre. Exacto. ¿Qué era? La grasa del matambre. La grasa del matambre, mira, no desconocía eso. Entonces, eso se le pasaba a la pelota, a toda la pelota, y quedaba. Pero, ¿para qué era? Para que no se cortaran los hilos. Claro. Porque se mojaba. Y bueno, entonces era una de las formas de cuidar ese baloncito que tanto queríamos. Y acordate de aquella frase, más nosotros que estábamos en la plaza, y que la plaza daba con la avenida, y en la avenida pasaban colectivos o camiones, y si la pelota caía ahí, explotaba. Claro. Entonces, ¿cuál era? Rompe, paga. ¿No es cierto, Alejandro? Esa era digamos, a mí me ha tocado en alguna oportunidad que mis padres me pudieran comprar una pelota de cuero, que no era muy común tener pelota de cuero. Entonces, Sí. rompe, paga. ¿Qué significaba? El que la pateaba, iba a la calle y la explotaba el colectivo, tenía que ir enfrente al negocio de Braesa, que era donde nos arreglaban la pelota, que estaba Alberto, y el tipo se tenía que hacer, que había pateado la pelota a la calle, tenía que hacerse cargo de pagar la cámara y desarmarla, coserla. Y bueno, creo que yo ya lo conté esto en otra oportunidad, íbamos 4, 5, 6 pibes, dale Alberto, no, hoy no, mañana te decía. No, para hoy no, para dale, hacelo, que si no, no podemos jugar a la tarde. Bueno, eso era lo que nos pasaba, toda la preocupación que teníamos, una de las preocupaciones que teníamos en el verano, que la pelota no se fuera a la avenida, para que no fuera explotada, ¿no? Para que no la llevara por delante el colectivo, ¿no? Así que bueno, historias que uno va trayendo de la memoria. ¿Qué cosas, no? Las cosas que uno le quedan en la memoria. Yo, por ejemplo, yo pasaba por una casa cuando iba, yo iba a mi casa y claro, y había una vecina que tenía un jazmín, pero era un jazmín muy especial, porque todos contaban
que ese jazmín tenía mucho tiempo, era añejo. Claro. Que por eso era que tenía tantas flores. Pero era una cosa que se sentía, pero no exagero, no exagero. 150 metros se olía el perfume al jazmín. Y había una chica ahí que se llamaba, no se llamaba, se llama Priscilia. Mirá. Bueno, y yo recuerdo que yo pasaba por ahí caminando y yo sentí ese perfume, y si yo la veía, yo le decía: Priscilia, ¿me podrías dar un jazmín? Entonces ella me preguntaba: ¿para quién es? ¿Para quién es? Claro. ¿Para quién es? Y claro, yo era muy chico. Y me daba vergüenza que ella me preguntara, porque, claro, era mayor que yo. Claro. Bueno, no. Y yo en realidad era para mi mamá. Para tu mamá, claro. Entonces yo le llevaba ese jazmín, digo, para mi mamá. Y me decía: no, entonces no es uno, tienen que ser dos. Mira qué lindo, mira qué gesto. Y me los daba. Y me los ataba. Me ataba los dos jazmincitos. Entonces yo iba con los jazmincitos por la calle. Feliz a llevar a tu mamá. Llegaba a mi casa, le daba a mi vieja los jazmines. Qué lindo. Cosas, los barrios. Sí, Esas los barrios. cosas de los barrios. Pura de barrio. Es de barrio. La cosa de barrio. Qué sé yo, las cosas. Si yo les cuento las cosas que uno medio salvaje era también, ¿no? Claro, uno medio salvaje era. Habían muchas casas con naranjas, con árboles de naranjas. En la vereda había árboles de naranjas. Claro. En la vereda. Y eran naranjas que eran amargas. Amargas, sí, señor. Muy amargas. ¿No eran lo que se llamaban bergamotas? ¿O es otra cosa? No, es otra cosa. La bergamota es otra cosa. Es otra cosa. La bergamota es una mandarina, pero grande. Grande. Sí, eso sí. Y de gajos importantes, grandes. Bien importantes. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queríamos comer naranjas. Entonces, como no podíamos, porque eran... Siempre había alguna naranja que rebotaba contra la pared de la casa. Y ya estaban todas las casas bien prolijitas, bien pintaditas, eso yo, y nosotros, salvajes. ¡Pam! Una naranja. A los naranjazos. Sí. Bueno, Se ríe Alejandro. Los vecinos. Lo has hecho, porque aparte, reconocer la bondad de esos vecinos. Qué loco. Porque ellos sabían quién hacía todo eso. Entonces, en más de una de las casas, cambiaron los naranjos y pusieron naranjos dulces. Al poquito tiempo, nosotros pudimos comer naranjas dulces. Y había un hombre de apellido Orequia. Oreja. Sí, bueno, pero el apellido era Orequia. El apellido era Orequia. ¿Por qué? Porque era la familia Orequia. Claro, italiano. Era la familia Orequia. Italiano. Entonces, bueno, que en ese momento él caminaba, ¿no es cierto? Caminaba por ahí porque era el cuidador del barrio.
Entonces cuando había una parejita o algo que andaba por ahí, el Tano pasaba y decía, cercoles, cercoles. Cuando se paraban las parejitas, ahí venía el Tano, cercoles, cercoles. Cercoles, cercoles. Bueno, muy gracioso. Entonces él, ¿qué pasa? Cuando pasaba todo esto, él venía con las manitos atrás, venía así, no me olvido más, una gorrita, esas gorritas como de lana, no de lana, la anilla. Sí, la gorrita. ¿Te acordás? Esa? Sí, claro. No eran a ver, le explicamos a la gente que no eran los gorritos que usan ahora los chicos con visera. No, era una gorrita. Era una gorra. Tipo Afanancio. Claro, que tenía acá un botoncito que se apretaba así, ¿no es cierto? Entonces, un brochecito. Un brochecito. A mí me acuerdo que en una época me agarró cuando empecé a meterme no en el mundo, sino empecé a leer sobre la Fórmula 1, que leía la Corsa, de muy chiquito lo veía a Jackie Stewart con la gorra escocesa. Y fui y me compré una gorra escocesa. Bueno. Y mi viejo me decía, sacate esa gorra, pareces Afanancio, me decía mi viejo. Así me decía mi viejo. Bueno, y don Arequia nos miraba y nos decía, se salieron con la soya, con las naranjas. Y teníamos nuestro árbol. Teníamos nuestro árbol en la esquina. Qué hermoso. Teníamos un árbol que nosotros se había formado naturalmente. En el tronco se habían hecho como huecos que eran la escalerita. Y ahí se subían. Ahí nos subíamos nosotros a la copa del árbol. Sí. Y las ramas que salían así, eran nuestro asiento. Y ahí nos quedábamos. Bueno, vamos a contarlo eso, porque acá en la plaza también pasaba. Un lugar donde, en el verano más que nada, ¿no? Un lugar donde uno se refugiaba era la copa de los árboles. Claro. Y a lo mejor uno pasaba por abajo, por abajo del árbol, sentía murmullo. Por ahí estábamos hablando, ¿no? Estábamos arriba del árbol. Y por ahí pasaba gente y nosotros quedábamos callados. Y la gente miraba para un lado, miraba para el otro y decía, ¿de dónde están? Y vos escuchabas que por ahí pasaba una señora, un señor o dos mujeres. ¿Escuchas murmullo? Sí, yo escuché murmullo. Y estábamos arriba y no nos veían. Porque no, miraban, digamos, a la altura de ellos, no miraban para arriba del árbol. Nosotros nos quedábamos callados. Eran los divertimentos que teníamos en aquella época, ¿no? Ese árbol estaba en la casa de la familia Baldocci. Y el padre era jardinero. Mucho italiano, ¿no? El padre de familia. Ricardo, en tu zona, ahí en Adrogué. Sí. Había un sector de mucho italiano, había un sector muy marcado de ingleses y alemanes. Mira. Bueno, de hecho, ¿es Temperley o Banfield que tiene la cancha de tenis de pasto todavía? Que es de donde salió Gastón Gaudio. ¿En Temperley o en Banfield? Creo que Temperley. Me parece que Temperley. Está la cancha como se juega en Wimbledon. En Wimbledon. Hay un club el club inglés creo que es. Claro, porque lo que pasa es que ahí en Temperley también tenés ahí el sector de ingleses. Por el ferrocarril. Claro. Con gente que había venido a trabajar por el ferrocarril, claro, está bien. Perdón, que yo te saqué bueno, y este hombre, ¿qué hacía? Fíjense cómo en el barrio la gente se preocupaba por los chicos. Totalmente. La gente sabía todo de los chicos. Todos teníamos el prontuario. Ah, el prontuario no estaba. El prontuario lo teníamos todo en el barrio. Todos. Pasó tal cosa, fue fulano. Pasó tal cosa, fue mengano. Sí, fue perengano, fue sultano, claro. Sí. Y bueno, y él cuidaba ese árbol.
que era increíble. Entonces, ¿qué pasa? Le cuidaba el follaje de una forma que formaba todo como una copa. Sí, Y que, ¿qué pasa? Nosotros nos subíamos, entrábamos adentro de la copa, claro. nos sentábamos en las ramas que eran ramas que, pero eran así Sí, impresionantes. troncos eran. Eran troncos. Sí, claro. Entonces eran nuestros asientos. Hasta 2 o 3 sentados en una rama de esa. Claro, Sí, eran nuestros asientos. por supuesto. Y mirábamos la gente que pasaba y qué sé yo. Y es verdad, lo que cuenta Víctor. Más de uno pasaba por abajo, y nosotros nos callábamos la boca. Y cuando pasaban, siempre algo decíamos en voz baja. Y siempre está el que pasa por ahí y que mira para arriba. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Vos escuchaste voces como yo? Decía, me acuerdo. ¿Vos escuchaste voces como yo? Y claro, no miraban para arriba. Sí, Pero no sí. viene nadie. Hacía un calor a las 3, 4 de la tarde. No se podía estar en la calle. Sí. Y nosotros nos íbamos ahí al árbol y bueno, era la manera de divertirnos. Y claro, porque aparte no, ahí no había como hay ahora, que todo el mundo tiene un aire acondicionado. No. No, ¿qué aire acondicionado? Hace un calor de Tenías la un hostia. Siam Siam o un ventilador no Un sé de qué calor marca. de la hostia y nosotros ahí... Esos ventiladores que parecían una turbina, que hacían un ruido que no te dejaban. Sí, sí. Ni ventiladores de techo había. Sí, sí, Y vos sabés que antes de que empezáramos, estábamos charlando con Graciela del crisol de colectividades que fue toda esta zona, ¿no? Claro. Toda esta zona sur, ¿no? Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, Valentina Encina, había mucho armenio, había también muchos italianos, españoles, donde yo vivo puntualmente eran todos españoles. Convengamos, a ver, ya pasamos para otro tema, Sí. pero convengamos que el país, todo, está como cargados de extranjeros. Totalmente. En- Basta con ver los apellidos, Ricardo, son los apellidos de la gente. Españoles, italianos, Pero lógicamente hay que no sé, ahí está. ucranianos, Hay que remitirse, polacos. hay que remitirse a Lo las que se te ocurra. pruebas, hay que remitirse a las pruebas. Y para eso, ¿cómo te llamas? Bueno, ¿Cuál es tu apellido? sí, sí. ¿Y el tuyo? ¿De qué origen sos? ¿Y el tuyo? Y si no es hijo, es nieto. Sí. Si no es nieto, es bisnieto De inmigrante. de inmigrante. De inmigrante. Entonces, por eso digo también que ha pasado mucha agua Oh, por el molino. se ha pasado agua. Entonces, bueno, hoy es responsabilidad de recordar todo lo que nos dieron. Pero ojo, de recordar todo lo que nos dieron todos aquellos que vinieron, porque por distintos motivos, no vamos a enumerar si la guerra, si esto, si lo, por distintos motivos, que vinieron a habitar esta hermosa patria. Totalmente. Entonces, honremos eso, pero momentito, no nos olvidemos que nuestros orígenes también son otros. Y no los tenemos que olvidar. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es el lugar que le dio lugar
a todos aquellos para que hoy nosotros podamos estar acá. Sin duda, sin duda. Argentina cobijó, empiezo por mi familia, ¿no? Por mis abuelos, cobijó a una gran cantidad de inmigrantes que venían por distintas razones. Por supuesto. Llamarle la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, cantidad de situaciones que se fueron dando en el mundo y encontraron acá... Las guerras que tuvieron en Europa por distintos motivos. Y encontraron acá un lugar donde afincarse, donde echar raíces, porque nosotros somos las raíces de esa gente que... Somos el fruto de esas raíces que echó esta gente acá en la Argentina, ¿no? Y no solamente acá en Buenos Aires, sino en todo el país, porque... en todo el país. En todo el país. Mirá, yo tuve, gracias a Dios, tuve la suerte, por una cuestión laboral, sí. Por una cuestión laboral, de viajar mucho por el interior del país. Sí, sí. Mucho, mucho. Sí, sí, sí. Y de hacer, y nunca fue que yo viajé a disfrutar de... No. Por trabajo. No. A meter horas arriba de un auto, y claro, son muchísimos kilómetros que uno hace, muchísimos kilómetros. Y a veces uno necesita ir de una punta a la otra. Pero ¿qué pasa? Si yo voy así en línea recta, voy a tardar muchísimo porque son muchísimos kilómetros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cortar camino. Claro. Cuando va cortando camino, se va encontrando con que también hay un mundo que uno dice, esto yo no me lo imaginaba. Sí. Pueblitos muy chiquitos, que uno dice, pero yo no me imaginaba que esto... Sí. Nosotros estamos hablando hoy, recordando cosas de hace 50 y pico de años. Y más también. Y quizás te está yendo 70, 80, 90 años atrás. Bueno. Mi abuelo, por ejemplo, vino a la Argentina en el año 27. Pero en el caso nuestro, estamos recordando cosas que nos pasaron, 50 y pico de años atrás. Los 60, los 70. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hoy usted sale, va por la ruta y entró a cortar camino por caminos de tierra y se encuentran con esto, con que es la misma historia de antes. Sí, con pueblerío, con pueblitos de 300, 200. Entonces dice, por eso digo, y esos extranjeros que están luchando ahí también. Sí, totalmente. Vinieron a honrar la vida en Argentina, que es la música que nosotros tenemos de fondo, ¿no? Vinieron a honrar la vida. Vinieron a honrar la vida. Y hacer este país grande, Por eso tenemos un doble compromiso. Tenemos que tomar conciencia de lo que queremos y de lo que hacemos. Y ¿por qué no decir todo esto? Muchas dicen, no, callate. No. Honremos a los que vinieron, sí, que hoy lamentablemente no están con nosotros, padres, abuelos, tíos, vecinos, amigos, que hoy no están, pero que vinieron a luchar, que vinieron porque la vida
porque la vida los fue llevando. Sí. Y bueno, como destino eligieron esta hermosa patria. Entonces, honremos a esa gente. ¿Cómo? Haciendo las cosas bien. Muy bien, muy buen mensaje. Haciendo las cosas bien. Excelente. Pero no nos olvidemos tampoco de aquellos que son fruto también de aquellos que estuvieron en los pueblos originarios y que también merecen tener su cuota de respeto y de reconocimiento. y ¿no? de reconocimiento. Y de reconocimiento, sin lugar a dudas. Creo que, bueno, discúlpenme si no... No, perfecto el mensaje. Pero, impecable. pero me pareció como que... Impecable, muy oportuno, muy oportuno. Bueno, me quedé. Ricardo, tenemos que recordar Ah, a nuestra sí. audiencia que Ahí está, en Víctor. Radio de Todos, ¿sí? Desde Lanús, como siempre decimos, Lanús Oeste, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina y para todo el mundo, los lunes de 20 a 21, Alejandro y vos hacen un muy buen programa que se llama Reconociéndonos. Ahí está. A ver, a ver Dale, si me sale. vamos, a ver si me sale. A ver. Reconociéndonos. No me sale. No me sale. lo tomó en como serio, Alejandro. No me sale. A ver, te voy a competir. A ver, Yo lo quiero imitar. a ver, te voy a competir. A ver. Te voy a competir. Reconociéndonos. Ay, bueno, ahí Falta está. Alejandro que Ahí venga está. a aportar. Los miércoles, como ayer, de 20 a 21, cada miércoles hacemos Conexión Clásicos, donde ahí les pasamos música de los 60, ¡Qué 70, música! 80, ¡Qué 90. música! Bueno, gracias Ricardo. Y les contamos la historia de esos temas que nacieron éxito y se convirtieron en clásicos, que atravesaron generaciones, que los empezamos a escuchar nosotros cuando éramos muy chicos, Sí. allá por los 60, los 70, y hoy siguen girando en las radios como clásicos. Y los jueves, modestamente, Ricardo y yo, de 20 a 21, hacemos historias de vida. ¿Por qué? Porque tenemos mucho para contar, Ricardo, afortunadamente. Sí. Afortunadamente. Sí. Estamos con la memoria viva, activa, y bueno, le queremos contar a la gente, a los oyentes, a los amigos, a los chicos más jóvenes, cómo se vivió en otra época, cómo eran las experiencias de vida en otra época en nuestros barrios, en Argentina, en Lanús, en tu caso en Adrogué, en Valentín Alsina, o en algún otro lugar de la provincia de Buenos Aires o del país, Que ¿no? estaría bueno que nos llamen. Por supuesto, Que nos llamen Por para supuesto. contarnos sus historias. por supuesto, por supuesto. Sus historias del barrio. Que nos ayuden a recordar, que nos ayuden. Claro. Cada uno tiene su experiencia Por en su supuesto. barrio, ¿no? Que son tan lindas. Sí, son tan hermoso. lindas. Sanas, experiencias sanas. Pero por supuesto. Historias, son- vivencias muy sanas. Así que bueno, los invitamos a la audiencia a que se comuniquen con nosotros y a través de los medios de las redes de la radio y eventualmente hasta pueden salir al aire y Por comentar supuesto. y charlar Sí, con sí. nosotros y Sí. ayudarnos a hacer el programa, ¿no? Exacto, Que darnos exacto. una mano contando sus experiencias de vida vivida, valga la redundancia, ¿no? Así que bueno, vamos a continuar honrando la vida, Ricardo. ¿Qué te parece? Sí. Como cada día, Sí. ¿sí? Honrar la vida. Honrar la vida, como es el tema este de fondo que estamos escuchando de esa genial cantautora que fue Eladia Blasquez, ¿no? Y creo que la mejor manera de honrar la vida es esa, ¿no? Como siempre nosotros decimos, y no nos vamos a cansar de decir esto. Nunca. De que hay que honrar la vida con respeto, con trabajo, Con honestidad. con honestidad. Sí.
Y creo que esa es la forma de ir caminando por la vida. Totalmente. Y la forma de honrarla. Honrarla, exactamente. Ricardo, gracias. No, gracias a vos, Víctor. Gracias Alejandro, siempre por la maestría con que Alejandro maneja los controles, y por eso estamos en el aire y no hay ninguna dificultad. Y le decimos a la audiencia que los esperamos el próximo jueves. El lunes de 20 a 21 en Reconociéndonos, el miércoles de 20 a 21 en Conexión Clásico, y el próximo jueves con otra nueva edición de Historias de Vida. Así que ahí nos estaremos encontrando, ¿sí? Fuerte abrazo para todos, gracias por haber estado de ese lado, y de nuevo, gracias Alejandro, gracias Ricardo, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chau, Fuerte chau. abrazo para todos, chau chau. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir.